Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Villalba, yo soy profesor en inglés y me gustaría compartir con ustedes mi experiencia con el aula invertida. En la imagen se puede ver una clase expositiva tradicional, que es el espacio grupal, donde el docente explica, expone un tema y todos los estudiantes tienen que entender, comprender y asimilar los conceptos o contenidos al mismo tiempo. Luego existe un espacio individual que es donde el estudiante realiza una tarea, estudia en la casa, pero en realidad es el momento más difícil donde el estudiante realmente necesitaría la ayuda de un docente. El aula invertida es mucho más que grabar un video. Ese es un dato erróneo sobre esta metodología. Se pueden utilizar podcasts, páginas web, canales de videos como YouTube, y el video no deja de ser más que una herramienta con la que el estudiante adquiere conocimientos, y es una herramienta con la que el docente comparte una clase. Esta herramienta puede convertirse en una hoja de carpeta, en un documento impreso, pero lo importante es que no debe ser solamente un video. El aula invertida es la concepción de que el estudiante puede obtener información en un tiempo y en un lugar donde no requiere la presencia del docente. En realidad, lo más importante es la explicación del docente. Por eso se relaciona el aula invertida con un video. Entonces, cuando se aplica el aula invertida, la clase explicativa se invierte, se convierte en un espacio individual, muchas veces en la casa, porque este estudio se puede realizar en la sala de informática, en un laboratorio. Con el aula invertida, la clase explicativa cambia de lugar y sucede en un espacio individual, muchas veces en la casa, donde el estudiante cuenta con la explicación, la presencia virtual del docente. Por cuestiones de la pandemia, esta clase es asincrónica y se desarrolla por medio de materiales que el docente envía a los estudiantes. En el aula invertida, el aprendizaje activo, profundo, sucede en un espacio grupal en la clase en el salón. Nuevamente, por cuestiones de la pandemia, este espacio virtual se volvió sincrónico e interactivo a través de Internet. El modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Se desarrolla habilidades, se genera conocimiento, hay comprensión por parte del estudiante, el estudiante aplica diferentes destrezas, habilidades, técnicas para resolver situaciones, hace uso del análisis, de la síntesis y finalmente emite una evaluación sobre lo aprendido. O sea que emite un juicio y también opina sobre su propio rendimiento. Las ventajas del enfoque del aula invertida son varias. Por ejemplo, que permite que el docente durante la clase pueda realizar otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la explicación, la exposición ya se realizó por medio de un video o de un material enviado de antemano. Permite una distribución no lineal de las mesas, la ubicación en el aula, se puede trabajar en grupos, fomenta la colaboración del estudiante, también es una práctica muy motivadora. Los contenidos permanecen accesibles porque ese material que preparó el docente, el estudiante lo puede revisitar todas las veces que sea necesario. Y también involucra a las familias en el aprendizaje, porque es una metodología que, como todas las actividades, necesita de hacerse rutinaria, y en esta metodología participan las familias. En general, los pasos para implementar este modelo son los siguientes.
se selecciona o elabora el material invertido del que se le va a enviar al estudiante. Se elige el medio o la plataforma, si se va a usar el WhatsApp, el Facebook o una plataforma institucional como la que cuenta el Ministerio de Educación de Corrientes. Junto con el material seleccionado se elabora algún tipo de actividad de asimilación de conceptos. Siempre tiene que ir la explicación, la presentación de un tema y una actividad que la ejercite. Se prepara algún tipo de trabajo relacionado para la clase, o sea que después de la explicación, de la incorporación de conocimientos realizado con el aula invertida, en ese material preparado de antemano, hay que preparar otras actividades para profundizar en la clase con los estudiantes. Para un mejor funcionamiento del aula invertida es necesario ir entrenando a los estudiantes, y la elaboración de los contenidos necesariamente deben ser motivadores y que generen la participación de los estudiantes. En este curso van a encontrar ejemplos de cómo preparar actividades basadas en el Programa Nacional Nuestra Escuela, con foco en el desarrollo de la comunicación, la resolución de problemas y en este caso la comprensión lectora, el uso del texto, la comprensión de textos, que es característico de desarrollar entre los profesores de lenguas extranjeras, segundas lenguas, y por eso van a encontrar actividades de desarrollo de la lectura comprensiva y la toma de apuntes para después realizar una exposición por parte del estudiante. ¿Invertir la clase o no? Esa es la cuestión. Antes de comenzar a aplicar esta metodología, es necesario preguntarse por qué uno quiere aplicar el modelo y cómo se beneficiaría el estudiante y el docente con esta inversión de actividades. ¿Por qué se recomienda empezar con cosas difíciles? Porque lo más difícil debería ser presentado de antemano, preparado por el docente en un video o en un material impreso, para después profundizarse en la clase y no al revés. Hay que asegurarse que los estudiantes tengan buen acceso de internet, si se va a usar la conexión, si se van a descargar o enviar videos o material muy pesado, y si no, es recomendable simplemente enviar un documento Word o un PDF. También se puede enviar la imagen de una hoja de carpeta, la imagen de la planificación del profesor. Una cuarta recomendación es la del tiempo. El tiempo realmente importa. Los videos deben ser cortos, simples, y la regla que hay que seguir es que 1 o 2, o sea, pocos videos cortos son mejores que 3 o 4 que sean muy largos y difíciles de entender. Y como dijimos anteriormente, como toda metodología nueva, es necesario practicarla, enseñar a los estudiantes a ver los videos, ¿no es cierto? A concentrarse en los videos, pausar cada vez que sea necesario, retroceder si se perdió de alguna información, y también de ir tomando apuntes cuando se van incorporando conceptos nuevos o la información es nueva. Hay que hacer responsables a los estudiantes, ¿no es cierto? Siempre hay que corroborar en el momento de la clase grupal, la clase sincrónica, hay que corroborar que el estudiante miró o realizó las actividades preparadas de antemano. Por eso se habla de un boleto de entrada. Al iniciar la clase, al iniciar el encuentro virtual, hay que asegurarse de que los estudiantes, por lo menos la mayoría, miró o realizó las actividades invertidas. Existe una variación del aula invertida que se llama aula invertida dentro de la clase,
que se usa por ejemplo en las escuelas técnicas, que los estudiantes están mucho tiempo en la escuela, donde se le da un espacio, un tiempo dentro de la escuela para que miren los videos y realicen las actividades de ese video, ¿sí? No es que se les pide que hagan en la casa, sino que se les da un momento en la escuela. Las cosas fáciles fuera de clase. El objetivo del aula invertida es llevar las cosas fáciles, las conferencias, las explicaciones, fuera de la clase y dejar para la clase las actividades de profundización de los temas. Por eso no se deben dar las conferencias, las explicaciones doblemente, ¿sí? La explicación tiene que estar de antemano en el material enviado a los estudiantes, y en la clase hay que dedicarse a educar. Educa. Educa significa enfócate en la instrucción, en el refuerzo de los contenidos, dedícate al pensamiento de nivel superior, hay que hacer reflexionar a los estudiantes, trabajar colaborativamente, evalúa la comprensión, crea desafíos con ejemplos. Una vez que ya se presentó el material, el tema de antemano, en la clase hay que generar otro tipo de actividades y finalmente ayuda a los estudiantes que necesitan. Esa es otra de las ventajas del aula invertida. Todos los estudiantes ya reconocieron el tema principal, lo estudiaron, y en la clase, mientras se realizan actividades, el docente se puede enfocar en aquellos estudiantes que necesitan de ayuda. Presta atención al lenguaje, especialmente en la enseñanza de una lengua extranjera, de una segunda lengua. Tenemos que pensar que nuestros videos, nuestros materiales tienen que tener un lenguaje adecuado. En el caso de los videos, el lenguaje debe ser claro, lento, comprensible, y si podemos usar subtítulos, mejor. Entonces los estudiantes ven, escuchan y leen la información. Se puede empezar creando contenido propio a través de la narración de un PowerPoint o haciendo una captura de la pantalla de la computadora o de la pantalla de un celular. Yo presento en este curso la aplicación AZ Screen Recorder, que sirve para grabar todo lo que muestra mi teléfono, lo grabo y lo puedo enviar a mis estudiantes porque lo graba en un formato muy liviano que se puede compartir en WhatsApp. En realidad no se necesita siempre de un video producido por el docente. Vuelvo a repetir que se puede usar el papel, la hoja de carpeta, una impresión, una página web, pero sí es necesario que en algún punto esté la participación del docente, por lo menos explicando la actividad que uno está enviando. Ese papel que uno envía tiene que tener un audio, una explicación del docente. El aula invertida no se trata solo de videos o de tecnología, sino que el objetivo es aprovechar el máximo de tiempo de instrucción que es enviado a la casa para el estudio, para el espacio individual, y usar el espacio grupal en la clase para trabajar con los estudiantes. Siempre se recomienda comenzar con algo pequeño y así aprendemos a usar la metodología de aula invertida. Las videoconferencias pueden presentar enormes desafíos. La conectividad lenta de internet, estudiantes tímidos o inseguros, incomodidad de los estudiantes al ser visibles, ¿no es cierto?, a través de las cámaras, la vergüenza que pueden sentir por el entorno familiar, por la casa. Todo eso hay que tener en cuenta. Pero por otro lado, las videoconferencias pueden ser realmente divertidas. Se puede generar interacción, dinamismo, con preguntas y respuestas, reunión en grupos, en subgrupos. Se pueden hacer entrevistas al profesor, entre compañeros, y hasta se pueden realizar juegos interactivos.
¿Cuándo utilizar el aprendizaje sincrónico y asincrónico? En este curso yo les comparto un material que después ustedes pueden revisar que habla sobre el aprendizaje sincrónico y asincrónico. La comunicación sincrónica puede ser una videoconferencia, un seminario, una videollamada por WhatsApp, y funciona muy bien cuando se planifican tareas de aprendizajes dinámicas e interactivas. En este sentido, el aula invertida complementa el aprendizaje o la conexión sincrónica, complementa la comunicación a través de un material asincrónico que puede incluir un video pregrabado, ese material impreso, un documento, un correo electrónico, y también se pueden usar, por supuesto, podcasts o los canales de YouTube. En esta imagen se puede leer el comentario de un estudiante que, una vez que recibió la explicación de un tema, una actividad de desarrollo, preguntaba cuándo iba a ser la clase sincrónica, la clase interactiva para trabajar esos contenidos. En esta oportunidad también el docente estaba hablando de una evaluación. Si bien en este periodo de pandemia se prefirió dejar la cuestión de evaluación para otro momento, hay muchos docentes que están aplicando diferentes estrategias e instrumentos de evaluación para ya ir teniendo un registro y una fuente de consulta, un diagnóstico de cómo funcionaría una buena evaluación. En esta imagen se puede leer el comentario del tutor de uno de los estudiantes, que demuestra su satisfacción acerca de la evaluación que hizo su hijo.